Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Auditiva del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, PERSE. Ya estamos en una edición más de la Biblioteca Auditiva. Mi nombre es Isis Estrada y está conmigo mi compañera Elba Ramos. En PERSE estamos comprometidas en informar y trabajar con empresas y organizaciones en la búsqueda de la equidad de oportunidades para las personas en distintos aspectos que nos atraviesan como chihuahuenses. Y por supuesto, en este sentido, tomamos en cuenta a las personas que viven con algún tipo de discapacidad porque entendemos la importancia de difundir acciones enfocadas a su inclusión en los espacios laborales. Por esto nos complace tener el día de hoy con nosotras a Manuel Trueba, director y fundador de Promotoría Social Personas con Discapacidad. Sin más preámbulo, les agradezco y les doy la bienvenida. Muchas gracias. Manuel, qué gusto que nos acompañes hoy. Qué gusto que nos dieras este espacio para contarnos más. Sobre todo, cómo nació esta ONG, cuáles son sus objetivos, desde su dinámica de trabajo, los programas, los proyectos. Cuéntanos a grandes rasgos qué es. Sí, con mucho gusto. Primero agradecerles, Elba y Isis, por esta consideración y invitación para, de alguna manera, dar a conocer en su público lo que es Promotoría Social. Bien, pues Promotoría Social es una organización que nace hace 19 años. Acabamos de cumplir 19 años ahora en noviembre. Y fue precisamente una iniciativa, un emprendimiento propiamente de personas que tenemos discapacidad, pensando precisamente en una gran necesidad que tenemos la población con discapacidad todavía a la fecha de inclusión laboral y productiva. En ese tiempo, si ahorita es muy difícil lograr la inclusión productiva de personas con discapacidad, hace 20, 25 años todavía era todo un reto realmente, no había oportunidades. Así fue como tocando puertas, algunos de los compañeros con discapacidad pues veían que era muy difícil. Decidimos un grupo de 5 o 6 personas hacer una organización que nos permitiera ofrecer nuestras capacidades a empresas de la localidad, en este caso de la industria, de empresas locales y, ¿por qué no, dependencias gubernamentales o todo tipo de posibles prospectos que pudieran o a quienes les pudiéramos ofrecer nuestros servicios. Y así es como empezamos tocando puertas. Afortunadamente encontramos respuesta muy rápida de algunas empresas y empezamos a ofrecer servicios de mano de obra, en este caso en procesos o subprocesos que estas empresas tenían. Nos los traían a nuestras instalaciones, nosotros los procesábamos, ya procesados les regresábamos el servicio ya de acuerdo al requerimiento. Y así fue como iniciamos con un documento con 5 personas que teníamos discapacidad motriz. Al paso de los meses, había empresas que nos mandaban materiales que necesitaban maniobra de gente que tuviera capacidad física para destrezas, habilidades y todo esto, carga y descarga, habilitar materiales a las mesas de trabajo, unidades de trabajo de las personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo. Pero luego las personas que habíamos iniciado esto, como éramos pura discapacidad motriz, no teníamos capacidad de maniobra, ¿no? Ya en cosas más de mayor destreza. Fue así como nos diversificamos a otras discapacidades y pensamos en incluir a personas con discapacidad auditiva. Ya nos complementamos de esa manera. Ellos cargaban, descargaban los vehículos o camiones, etcétera, ponían el material al alcance de las personas en silla de ruedas. Entonces, esto se hizo una complementación muy interesante. Con esta experiencia y de la misma manera empezamos a incorporar a otras discapacidades. Total que a la fecha en nuestros proyectos seguimos todavía esa misma línea de ofrecer nuestras actividades productivas y mano de obra sobre todo lo seguimos haciendo donde tenemos ya integradas a personas con todo tipo de discapacidad en diferentes procesos.
Y justo qué importante este tema de la diversificación, como mencionas, Manuel, muchas veces hay discapacidades que no son perceptibles a primera vista y que también se encuentran en este peligro de exclusión laboral. Y como te comentábamos, uno de nuestros principales cometidos en PERSE es precisamente esto, la sensibilización empresarial en distintos temas. Y justo este tema es uno que nos interesa y que buscamos empujar más. ¿Qué deberíamos estar haciendo como sociedad y qué acciones deberían estar tomando los empresarios y empresarias para fomentar la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad? Ahora tú que lo ves 19 años después de la fundación de esta organización. Sí, afortunadamente tenemos ya pues bastante desarrollo en políticas públicas que favorecen más la inclusión precisamente productiva y laboral de personas que tenemos discapacidad. En este caso contamos con la Secretaría del Trabajo a través de un programa que se llama Abriendo Espacios, que está precisamente en la misma Secretaría en el área de Servicio Nacional de Empleo. Este espacio en vinculación con organizaciones de la sociedad civil que atendemos a personas con discapacidad, hemos ido desarrollando, fortaleciendo programas precisamente de sensibilización, de información y de, sobre todo, gestión en las empresas, en la diversidad de empresas de la industria maquiladora o empresas locales de servicios, etcétera. Y bueno, se tiene ya un compendio, se puede decir, de información que puede ser muy accesible para todo tipo de empresas y sobre todo existen estímulos fiscales que son de gran beneficio para la industria o la empresa que en un momento dado determine incorporar a personas con discapacidad. Y sobre todo, adicionalmente, el hecho de darle oportunidad, esta es una experiencia vivencial que tenemos con una buena parte de nuestros colaboradores en promotoría social, que han aprendido, por ejemplo, una cultura laboral desde los proyectos que nosotros tenemos, porque que la gran mayoría, sobre todo históricamente, de personas con discapacidad no les daban oportunidades en las empresas porque no tenían experiencia laboral, o por el mismo miedo y el desconocimiento del empresario a que el hecho de tener una persona con discapacidad se expusieran a accidentes y pudiera subir su cuota laboral, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en vinculación, como les digo, con Abriendo Espacios de la Secretaría del Trabajo, estamos haciendo una campaña recurrente en diferentes empresas precisamente para sensibilizarlas, no nada más en la actitud hacia una persona con discapacidad o hacia las personas con discapacidad, sino también en aquellas referencias arquitectónicas que son muy necesarias para el acceso de las personas con discapacidad, desde las áreas de trabajo, los baños, los corredores, el acceso, todo este tipo de cosas, incluso la parte también de transportación, que ya se dispone de un servicio por parte del gobierno del estado con gran accesibilidad para estar transportando a personas con discapacidad que ya están ubicados de manera formal en diferentes empresas. Y esto me hace pensar en todas las dificultades y un poco para generar conciencia, Manuel, quisiera que nos contaras qué tipo de dificultades viven las personas con algún tipo de discapacidad. Háblame un poco de traslados, accesibilidad en espacios públicos, privados, y también cómo deberían estar actuando las empresas y el mismo Estado para mejorar esta situación. ¿Cómo lo ves? Pues mira, es un gran reto realmente el poder acceder de manera transversal, se puede decir, a todos los servicios y en este caso el aspecto de inclusión laboral, porque todavía por desconocimiento, no tanto porque no haya, digamos, que haya un rechazo, sino más bien es falta de sensibilización, de información del sector empresarial para cómo abrirse a las oportunidades para personas con discapacidad
Y precisamente este desconocimiento nos lleva a que tenemos construcciones inaccesibles. No hay rampas, las banquetas son altas. El transporte, por ejemplo, hablemos del transporte urbano y accesibilidad para los diferentes sectores de la ciudad, pues no son accesibles en su mayoría. Entonces eso hace que precisamente las personas con discapacidad estén sin esta posibilidad de incluirse porque la misma infraestructura arquitectónica no permite. Entonces ese es un gran reto. El empresariado desconoce que aquel empresario que haga adecuaciones de infraestructura arquitectónica, rampas, corredores, modificación de baños para las personas con discapacidad, esto es totalmente, es deducible al 100%. Cualquier empresario, pequeño o grande que sea, siempre y cuando compruebe que hizo modificaciones de accesibilidad arquitectónica para personas con discapacidad, lo puede deducir 100% ante Hacienda. Esa es una situación que es todo un reto, ¿no? Y precisamente falta de información. Otra es el transporte. El transporte, desafortunadamente, sí tenemos ya una flotilla de vehículos de transporte adaptado por parte de la Dirección de Grupos Vulnerables de Gobierno del Estado, pero no es suficiente. Realmente no es suficiente. Son muy pocos los compañeros con discapacidad que pueden acceder a este transporte y precisamente porque no hay el recurso, partidas especiales para los costos operativos de este tipo de transporte. Esos son así como los retos más importantes. Otra es que desafortunadamente la gran mayoría de las personas con discapacidad, aún en estos tiempos, no ha pasado por procesos de formación profesional, porque sobre todo antes a las personas con discapacidad, niños y jóvenes, por el hecho de tener discapacidad no se les daba como la preferencia para que se desarrollaran educativamente. Entonces eso hace que la gran mayoría de las personas con discapacidad no tengan un perfil profesional de desempeño, tienen capacidades operativas, pero desafortunadamente, como te digo, el reto adicional es la infraestructura, tanto arquitectónica como se puede decir, de normatividad que facilite la inclusión de las personas con discapacidad. Sin duda, la labor que han venido haciendo ustedes y esta información tan valiosa que se les otorga tanto a empresas como iniciativa privada y pues también todos los funcionarios públicos es de gran relevancia. Y yo creo que, como bien mencionas tú, no es tanto el dolo de las acciones y las omisiones, sino la falta de. Y por esto, pues, invito a las personas que nos hayan estado viendo a que nos comentes cómo pueden formar parte de este proyecto, cómo podemos nosotras como sociedad, como organizaciones, como empresas, formar parte de esta alianza, no porque nosotras tal vez no lo estemos viviendo, no significa que sea una necesidad latente que se está presentando en nuestros espacios laborales y de ciudad. Entonces, no sé, me gustaría que nos compartieras un poco cómo podemos formar parte de este gran proyecto. Sí, claro, con mucho gusto. Actualmente, afortunadamente, ya por el desempeño que hemos tenido y sobre todo la vinculación social, tenemos algunos aliados. Hablemos, por ejemplo, de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, que nos apoya de manera extraordinaria en el fortalecimiento de proyectos como, por ejemplo, la compra de equipamiento, de herramientas, de materiales, de insumos, en este caso para fortalecer los proyectos productivos. Tenemos el caso de Fundación Index, que ocasionalmente también nos apoya como aliado. Tenemos instituciones educativas que luego nos apoyan, por ejemplo, para fortalecer algún proyecto en específico, darle un enfoque de factibilidad, de estudio, de mercado, de difusión, de profesionalización a los mismos muchachos, por ejemplo, de formación laboral, como es, por ejemplo, la implementación por ejemplo, de programas como las 5S, ¿no? Para el aprovechamiento adecuado y profesionalización de trabajo en equipo en los mismos muchachos. Todo esto influye en ir
profesionalizando precisamente a los muchachos. Y estamos totalmente abiertos a la diversidad. Tenemos, por ejemplo, gente o personas que nos visitan para conocer nuestros proyectos, nuestros talleres, y la gran mayoría que tiene la oportunidad de visitarnos, conocernos, estar de cerca, pues ya nos promueven con nuestra capacidad de servicios, de prestación de mano de obra por la gente con discapacidad, y por qué no también en capacitación de programas de autoestima, de desarrollo personal, etcétera. De esa manera se pueden incorporar cualquier persona que tenga voluntad de apoyarnos. El simple hecho de que ya nos promuevan, por ejemplo, no, todo el mundo conocemos alguna empresa, algún organismo que puede en un momento dado canalizar recursos o canalizar trabajo o canalizar oportunidades de trabajo para los mismos muchachos que tenemos nosotros ahí, porque quiero comentarles que el objetivo de promotoría social es que los muchachos que se incorporan a la organización no se queden en los programas que tenemos, sino que ahí aprendan, se desarrollen y después de esto se puedan colocar laboralmente en empresas con un trabajo totalmente formal. Entonces sí tenemos una buena cantidad de muchachos que ya están incorporados en diferentes empresas locales, y algunos de ellos también están colocados como en instituciones de gobierno. Hablemos, por ejemplo, en el área de tránsito de gobierno del Estado, tenemos un grupo de compañeros con discapacidad que se incorporaron y actualmente son oficiales de tránsito, ya como servidores públicos, prestando un servicio de excelencia, siendo un gran ejemplo. Y bueno, de esa manera es como la sociedad se vincula con nosotros para fortalecer este programa de inclusión productiva y laboral para la comunidad de personas con discapacidad. Manuel, sin duda, un gran trabajo de promotoría social. Es invaluable todo lo que tú haces y todos los proyectos con los que trabajan. Queda claro que hay mucho por hacer. Siempre es el granito de arena, pero hay que sumar más. Todos los que nos están viendo, claro que los invitamos a unirse a este gran proyecto. Hace falta más conocimiento, fomentar la buena actitud, tema de infraestructura, yo creo que nos falta muchísimo, Manuel, ya nos lo has dejado claro. El transporte, si bien existe, no es suficiente. Gracias por esa entrevista, Manuel. Por darme esta oportunidad, y está la invitación abierta para que nos acompañen de manera presencial y conozcan de manera tangible los proyectos que tenemos en marcha actualmente, y estoy seguro que con su visita pues van a surgir ideas para canalizarnos o ver cómo, ahorita lo comentaban, podemos vincular a más gente que pueda fortalecer este tipo de proyectos. Excelente, Manuel, y bien, como bien menciona Elba, a todas las personas que están viendo esta edición de Biblioteca Auditiva, les invitamos a compartirla, que este mensaje llegue a más personas. Necesitamos empezar a hacer conciencia de todo lo que necesitamos como sociedad, y que personas como Manuel y la organización han venido haciendo durante estos años, pues bien, es valiosísima. Entonces, no está de más escuchar un poco a las demás personas sobre necesidades que, aunque nosotros no los podamos percibir, sabemos que ahí están, y que, justo como menciona Manuel, actuar sobre estas no solo nos hará una mejor sociedad, sino más unida, y brindaremos oportunidad a más personas. Sin más, les agradezco que hayan estado aquí con nosotras en esta edición de Biblioteca Auditiva. Nos vemos en la próxima. Esperamos tenerte muy pronto aquí de nuevo, Manuel. Cuando gusten, estamos a la orden. Muy bonito día. Igualmente, hasta luego.